Hola de nuevo, continuamos con una ponencia más, la última de este día, de las 19ª Jornadas GeoBSIG, sobre resultados del proyecto RUADEX, aprendizaje profundo aplicado a la extracción de las geometrías de viales e información complementaria usando open source. Nos la va a dar Miguel Ángel Manso, de la Universidad Politécnica de Madrid. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Mario. Soy Miguel Ángel Manso, de la Universidad Politécnica de Madrid. Toda la pantalla. Voy a compartir el escritorio para la presentación. Y os voy a presentar los resultados de este proyecto en el que llevamos trabajando ya casi 3 años del Plan Estatal de Investigación. Los investigadores principales del proyecto pues somos Francisco Serradilla García, también de la Universidad Politécnica de Madrid, y yo mismo. Bueno, pues este es un poco la hoja de ruta de la presentación. Os voy a comentar cuál es el proyecto RUADEX y cuáles serán sus principales objetivos, que trata sobre todo de la investigación del uso de las técnicas de aprendizaje automático y profundo, tanto supervisado como no supervisado, pues como indicaba en el título, para la extracción de geometrías de viales. Todo proyecto de inteligencia artificial tiene básicamente 3 fases. La primera fase de generación de los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento, ya sea supervisado o no supervisado. Los experimentos de entrenamientos con distintos modelos para probar rendimientos y ver cuáles son los que mejores se adaptan o adaptar los modelos para un problema concreto. Y luego, finalmente, ya la explotación o el uso intensivo de los modelos. Presentaré también los resultados del proyecto hasta el momento y las conclusiones. Bueno, pues el proyecto RUADEX, como decía, empezó en el 2020 y tiene como objetivo investigar los modelos de inteligencia artificial aplicados a la extracción de los viales sobre imágenes aéreas de alta resolución. Estamos trabajando con el PENOA, estamos trabajando con ortofotos a nivel nacional con tamaño de píxel de 25 centímetros. En algunos casos, como comentaré más adelante, hemos llegado remuestreando los píxeles a 15 centímetros para trabajar con la extracción de líneas de carretera. Bueno, pues uno de los objetivos era clasificar y segmentar semánticamente las teselas para identificar los píxeles que son viales, es decir, básicamente clasificar las imágenes, identificando o separando los que son viales de los que no, sean asfaltados, sean cementados o sean terrosos. Y posteriormente, pues, hacer algún adelgazamiento del resultado de la segmentación semántica, de esa clasificación, y vectorizar para intentar sacar los ejes de los viales. Hemos también investigado técnicas de procesado de los datos, una vez que están segmentados, para mejorarlos en aquellos lugares donde, bueno, pues las redes anteriores no daban buenos resultados, utilizando redes GAN, redes generativas. Y también investigar técnicas para extraer marcas de viales para generar cartografía de alta definición que pueda servir o ser útiles para los vehículos autónomos, el coche autónomo, por ejemplo. Bueno, la GeoAI, la inteligencia artificial en el mundo geoespacial, ¿vale? Vamos a ponerla en contexto. La inteligencia artificial va a hacer uso de las técnicas de aprendizaje automático y las técnicas de aprendizaje profundo y forman parte de la ciencia de los datos, pero básicamente no son otras cosas que hacer o utilizar algoritmos supervisados o algoritmos no supervisados para hacer tareas, igual que ya hacíamos en el mundo geoespacial de otra forma, pero utilizando pues la potencia de redes muy profundas con millones de parámetros y que para su uso pues hacemos uso intensivo de las tarjetas gráficas, de las GPUs de últimas generaciones. Como os decía, vamos a poder trabajar con dos modelos, supervisado o no supervisado. En el modelo supervisado los modelos supervisados vamos a necesitar datos etiquetados, pues igual que en teledetección necesitamos etiquetar las áreas de entrenamiento para luego hacer los entrenamientos. O podemos también utilizar técnicas de algoritmos no supervisados, donde no nos hace falta realizar ese trabajo previo que normalmente consume mucho tiempo y recursos.
La principal diferencia de estos algoritmos respecto de los tradicionales de teledetección o de clustering de datos vectoriales es que se basan en el uso de redes neuronales artificiales, pero no cualquiera, redes neuronales convolucionales, mayoritariamente. ¿Y qué característica tienen esas redes neuronales convolucionales? Pues básicamente pues que aplican técnicas de convolución de imágenes, filtros básicamente, y hacen, aparte de aplicar convoluciones, van haciendo operaciones de pooling, de diezmado de datos, van pasando por varias etapas de convolución, pooling, hasta que luego suele haber una última etapa en la que se conoce como capa totalmente conectada y es en la que se decide qué tarea se quiere hacer con las imágenes. Si se quiere hacer una clasificación, si quiere hacer una segmentación o qué otras operaciones se quieren hacer. Por ejemplo, una regresión. Hablando de los problemas que se pueden abordar o las aplicaciones de las redes neuronales, pues básicamente en esta diapositiva os presento 5 tipos de problemas en las que se pueden utilizar. La primera de ellas es para hacer regresiones a partir de imágenes o series temporales de imágenes y en nuestro proyecto hemos utilizado este tipo de redes de regresión pues para poder inferir de una flecha pintada en el asfalto su orientación, si está orientada hacia el norte, con un ángulo, con qué ángulo, básicamente. Luego tenemos otras redes que se utilizan para hacer problemas de clasificación o resolver temas de clasificación, decidir si sobre un tile de una imagen pues hay viales o si hay paneles solares o si hay otros tipos de cosas que nos interesen identificar o localizar. Básicamente lo que nos dicen es sí o no, redes para clasificar. Otro tipo de problemas en los que también lo hemos utilizado, este primero de clasificación lo utilizamos principalmente como un primer filtro, para luego no hacer segmentación semántica de todas las teselas, porque puede haber muchas teselas en las que no haya viales o lo que no haya otro tipo de objeto que pueda interesarnos segmentar semánticamente. Es como una especie de primer filtro. Las de segmentación semántica en imágenes podemos trabajar con segmentación semántica binaria, vamos a decir sí no también, como pueden ser vial, hay vial o no hay vial, o podemos hacer una segmentación semántica multiclase, pues como lo hemos hecho también para el tercero de los problemas objetivos del proyecto, que es identificar los píxeles que representan las líneas continuas dibujadas en el asfalto, las líneas de separación de carriles, que son las discontinuas, o las líneas de trenzado de acceso y salida de los viales, que son más cortitas y más anchas. Segmentación semántica multiclase. Otro de los problemas para los que podemos utilizar las redes convolucionales son para el reconocimiento y la identificación o extracción de objetos de imágenes. Por ejemplo, pues para identificar dónde hay una flecha, por dónde hay un ceda al paso, un stop, una señal de límite de velocidad o un paso de peatones. En este tipo de problemas hemos utilizado redes conocidas como YOLO, You Only Look One. Son redes muy buenas, han tenido muchos modelos y versiones, YOLO 3, 4, 5, 6, 7, incluso yo creo que están ahora mismo en la versión 8 y 9, ¿vale? Y hemos trabajado con la versión 5, tiene distintos modelos en función del tamaño de las imágenes y de los problemas que queramos resolver. Lo hemos utilizado, ese tipo de redes de reconocimiento, pues para este tipo de señales pintadas sobre el asfalto, pero también lo estamos utilizando para otras cosas, como puede ser para, en una escena un poquito más grande, poder enseñar a la red a identificar nudos, rotondas o puentes. ¿Por qué? Pues básicamente porque son sitios, son elementos de los viales que son más conflictivos si luego lo que queremos es dar continuidad a la red de transporte, ¿vale? Por supuesto que se pueden utilizar para otras cosas más, como pueden ser para identificar señales verticales en los viales. Si hemos cogido con Mobile Mapping y hemos ido capturando, aparte de nubes de puntos, las imágenes 360 desde un vehículo, pues luego podemos utilizar estas técnicas también pues para identificar los distintos tipos de señales verticales, limitación de velocidad o puntos kilométricos, etcétera, sobre esas imágenes. Y en otro de los escenarios en los que se pueden aplicar es en el mundo de la clasificación de nubes de puntos, en las nubes de puntos LIDAR. Nosotros no nos hemos metido en ese campo, pero sí que hemos experimentado con los primeros 4. Toda fase, la primera fase, como os decía al principio, de los proyectos
es generar los datasets. Independientemente de que el algoritmo sea supervisado o no supervisado, necesitamos cuanto mejores sean los datasets y los más amplios, más grandes, con mayor número de elementos, pues mejor, porque podremos entrenar las redes. Necesitamos luego dividir esos datasets en 3 subconjuntos, los datos que se utilizan para entrenar, los datos que se utilizan para ir validando cada entrenamiento y luego los datos que se utilizan para hacer el test con datos no vistos en el entrenamiento ni en la validación para ver la bondad de los modelos. En el primero de los ejemplos, de los ejercicios, el de las redes de regresión para identificar o obtener o entrenar una red que aprenda a darnos el azimut de las flechas de un único sentido de circulación de frente, pues lo que hicimos fue generar el dataset, dibujando sobre las imágenes pues las flechitas. Utilizamos una herramienta que se llama LabelMe. Esa herramienta LabelMe crea un fichero JSON. Del fichero JSON extrajimos los puntos de la flecha. Al final, la flecha en la base pues tendrá menor número de puntos y en la punta tendrá mayor número de puntos. Hicimos un clustering, básicamente generando 2 clústeres de puntos. En el que tenía menor número de puntos el clúster es la base y el que tiene mayor número de puntos es el vértice. Generamos el centroide y con ese centroide ya definimos un segmento y con ese segmento calculamos el azimut porque sabemos dónde comienza el vector y dónde acaba. Conocido ese azimut, pues fuimos asociando a cada una de estas imágenes ese azimut y generamos el dataset. Bueno, pues una forma de hacerlo. Otra forma, para no tener que etiquetar manualmente muchas cosas, es generar a partir de cartografía que tengamos vectorial, cartografía que tiene que ser coincidente y estar actualizada respecto de la ortofoto que vayamos a utilizar. Pues, por ejemplo, generar a partir de los centroides de los objetos una capa de puntos. Con esa capa de puntos, coger sus coordenadas del centro del punto, y lanzar una descarga con teselas de 256, 512 o 1024 de un servicio de web como puede ser el servicio de mapas del PNOA o si lo queremos hacer desde una imagen, pues desde una imagen. Y en algunos casos pues se pueden ir generando 2 carpetas, una carpeta en la que vayamos guardando los que son positivos y los que son negativos. De esta forma también se pueden ir generando más o menos automáticamente los datasets. Como os digo, la parte más complicada y más pesada es generar los datasets. Otra de las cosas con las que hemos explorado en el proyecto ha sido a diseñar una aplicación web en la que de forma colaborativa varios operadores, varios usuarios puedan ir etiquetando teselas diciendo esta tesela sí que tiene viales, esta tesela no tiene viales, para luego después, una vez marcadas en esa página web, luego hacer una descarga de forma automática o desasistida. Y en cualquier caso, se haga de una forma o se haga de otra, luego siempre hay que proceder a revisar esos datos porque a veces se nos cuelan errores y esos errores luego se propagan en los entrenamientos. Este es el aspecto que tenía esa aplicación web que os comentaba, en la que tenemos dos visores de mapas sincronizados. En uno mostramos las ortofotos y los objetos que queremos marcar como si sí o si no están en las teselas, y en la izquierda íbamos pinchando en cada una de estas baldositas de los tiles y le decíamos pues sí o no, existe o no existe camino, existe senda, etcétera. Y una vez que se iban haciendo, esto lo podían hacer varios operadores de forma simultánea, esto iba atacando a un servicio de un web feature service transaccional donde iba guardando los datos en una base de datos PostGIS y en Mongo por otras razones también, y luego lo descargábamos. ¿Vale? Aquí veis el aspecto de las teselas que estaban etiquetadas, unas como sí, otras como no, y vamos formando las teselas, el dataset. Para el etiquetado semántico las cosas cambian, son más complicadas porque necesitamos, por un lado, la imagen que queremos, las escenas en las que queremos localizar los objetos de interés, y por otro lado tenemos que preparar las máscaras diciendo qué píxeles sobre esa imagen son los objetos que queremos identificar. Bueno, pues en este ejemplo tenemos las ovejitas, tenemos al perro y tenemos al pastor o a la persona. Y el resto de cosas se consideran fondo. A esto se le conoce como el ground truth y también, bueno, pues vamos a tener para etiquetado semántico parejas de imágenes, la imagen y su máscara. ¿Cómo hacemos esto de forma masiva?
Evidentemente, etiquetar manualmente las carreteras, las líneas de carretera o lo que sea de esta forma es algo casi inviable. Entonces, nuestra técnica, lo que hemos hecho en el proyecto ha consistido en esta solución que mejora los rendimientos, que consiste básicamente en digitalizar con herramientas de SIG, generando ficheros save-file, donde vamos dibujando, delineando las carreteras, delineando los objetos que queremos etiquetar. Y una vez que tenemos los ficheros vectoriales y las imágenes por detrás, por ejemplo, las ortofotos en formato SVW o GeoTIFF, montábamos aquí un map server y con el map script y Python y las librerías GEDAL o GR, pues lo que le decimos es, bueno, pues para este área de trabajo vamos a ir comprobando si en esta tesela de tamaño 256, 512 o la que decidamos con los parámetros, existe o no existe vial, y si existe vial, sacamos por un lado la ortoimagen y por otro lado rasterizamos ese fichero vectorial donde hemos vectorizado o digitalizado los ejes de las carreteras, etcétera. Si no existía porque no hay intersección, pues lo guardamos en otra carpeta, la imagen, para tener los conjuntos de datos de entrenamiento de clasificación y por otro lado los conjuntos de datos de reconocimiento y los de segmentación semántica. Estos scripts, como os digo, son parametrizables, le decíamos con qué fichero mapfile, con qué fichero savefile. En el mapfile también va a su vez las ortofotos vinculadas y lanzábamos un procedimiento con GEDAL o GR que iba recorriéndolo y generando las imágenes. Resultados de estas anotaciones pues son estos que vemos aquí. En el caso de los viales, pues tenemos aquí una tesela, un ejemplo de tesela y cómo se ha vectorizado. Evidentemente, pues aquí nos ha ido con mucho detalle siguiendo esa senda o ese camino dentro de la zona boscosa. Se han hecho más o menos geometrías lineales y vemos el resultado de las máscaras generadas de forma automática. Y en este otro caso, en la parte inferior, pues vemos cómo se ha hecho también con las líneas continuas, las discontinuas de las carreteras. El etiquetado para el reconocimiento, para trabajar con YOLO, lo hemos hecho con la herramienta LabelMe. Habría que ir cogiendo cada tesela, abrirla e ir dibujando los bounding box dentro de los cuales están los objetos que queremos identificar y nombrándolos o etiquetándolos con una marca, diciendo que es un ceda al paso, una flecha a la izquierda o una flecha de frente, un límite de velocidad. En este otro caso, pues hemos etiquetado también los nudos o los cruces, hemos etiquetado las rotondas. Y le quiero dar un poquito mención especial al de la derecha, al de los puentes, porque los puentes son objetos que son principalmente rectangulares, incluso son curvados, y trabajar con bounding box rectangulares o cuadrados no funciona bien porque cogeríamos un área muy grande. Bueno, en cualquier caso, YOLO lo que hace para trabajar, la forma de etiquetar y trabajar es tener un fichero de texto plano donde tenemos 5 columnas. La primera columna es el identificador del objeto, es un número que identifica el objeto, 0, 1, 2, 3, 4. El segundo y el tercer parámetro son el centro de ese bounding box. Y el cuarto y el quinto, pues son, el cuarto y el quinto son el ancho y el alto del bounding box. Todo ello de forma normalizada, es decir, si estamos trabajando con teselas de 256 o de 512 o de 1024, pues esas coordenadas imagen las tenemos que dividir respectivamente por 256, 512 o 1024, tienen que ser valores entre 0 y 1, ¿vale? Y aquí viene un ejemplo de una tesela. Generar esto supone, pues, manualmente etiquetarlos y lleva un proceso costoso. Bueno, una vez que hemos generado conjunto de datos de entrenamiento, pues vamos a proceder a entrenar modelos. Para que os hagáis una idea de las teselas que hemos generado de forma automática, hemos trabajado y estamos todavía con los experimentos, están casi terminados, pero nos falta un poco la parte del testing. Hemos trabajado con teselas de distintos tamaños, de 256, 512, 1024 y con poco solape o con solape. ¿Por qué con solape o sin solape? Pues porque queremos tener conclusiones que luego sirvan para quien vaya a hacerlo de una forma más masiva o más aplicada para otros fines, tenga ya unas reglas que hayamos validado, ¿no? Bueno, pues fijaros que tenemos 2.100.000 teselas en el caso de tamaño de 256 por 256. Estamos hablando de 324 gigabytes
y lo bueno que es que en este caso, que son para la clasificación, pues aproximadamente el conjunto de datos está balanceado, la mitad tiene viales y la otra mitad no. Conforme vamos subiendo el tamaño de las teselas, esto se hace más difícil, que el conjunto de datos esté balanceado. Con 512 ya solo el 25% del 25% de las teselas no tienen vial, es decir, el 75% sí, y cuando nos vamos a muy grandes es difícil que no haya un camino o una carretera, solo el 10% no tienen carretera. Bueno, ese es un problema que luego hay que manejar después cuando hacemos los entrenamientos de los modelos. Este es un resultado de un entrenamiento de una red de segmentación semántica binaria, sí, no, y vemos en esta zona que es medio urbana e industrial el resultado de la segmentación semántica. Nos ha identificado, creo que con un buen porcentaje de acierto, lo que son los viales, y el resultado de vectorizar esos viales lo tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Evidentemente hay cosas que luego en la vectorización son muy mejorables, como pueden ser las rotondas, porque aparecen aquí como la horquilla de entrada y salida de la rotonda, y otras cosas que, sobre todo en las intersecciones, la vectorización básica pues no funciona bien. Hemos experimentado con distintos modelos UNet, UNet Plus, DILAB 3, LinkNet, y con distintos encoders, ResNet 34, 50, Incencio ResNet V2, etcétera. Y bueno, pues este es un ejemplo de ellos, ¿no? De los mejores que mejores resultados nos han arrojado. Bien, para segmentación semántica multiclase, este es en el caso ya de las líneas de carretera, las líneas continuas, discontinuas, etcétera. Hemos experimentado con todos estos conjuntos de redes, con un dataset no demasiado alto, unas 17.000 teselas nada más, porque es más complicado etiquetar línea de carretera que saber si hay vial o no vial, porque las líneas de carretera a veces no están bien dibujadas o se ven mal. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los indicadores del resultado de entrenar estas redes. La calidad de las redes se mide cuanto mayor es el valor de estos indicadores, que están normalizados entre 0 y 1, es mejor la red. El primero de los indicadores es la media de la intersección debajo de la unión, es decir, cuando cogemos y hacemos una operación SOR, básicamente entre la máscara y lo que ha predicho la red, qué porcentaje nos da positivo. En la precisión, con qué precisión el píxel ha sido acertado, el recall que está relacionado con los verdaderos positivos, el F1 que es una mezcla de los dos anteriores. Bueno, pues en este caso veíamos que la mejor red en este momento con este entrenamiento era este de aquí, y la intersección sobre la unión no es muy alta, es decir, que nos está prediciendo aproximadamente el 65% de los píxeles de forma correcta. Esto lo vemos aquí sobre estas imágenes, las imágenes originales del PNOA, debajo las teselas que se han etiquetado, que se han utilizado para el entrenamiento, y sobre esas teselas la predicción que ha hecho la red entrenada. Bueno, pues en el caso de la izquierda se ve que más o menos bien ha hecho la predicción. Cuando tenemos rotondas y no se percibe a veces bien las líneas, pues no saca todo, o nos saca algunas cosas que no debería de sacar. En esta otra rotonda pues no ve bien la línea de interior, pues no lo muestra, y en este caso que hay puentes y hacen sombra un puente sobre la autovía que va debajo, pues a veces tampoco nos saca información ahí debajo. Pero bueno, estamos bastante contentos con los resultados que van sacando. Aquí vemos en otros casos ya un poco más amplios, ya el resultado de la segmentación semántica vectorizado, y esto es vectorial en un shapefile con 3 clases, continua, discontinua y entradas, salidas. Y bueno, pues las redes han aprendido bastante bien, y lo que hace falta es mejorarlo todavía un poco más para que el resultado pues pueda ser utilizado con el objetivo de sacar el eje de los viales, saber cuántos carriles hay, hacer los nudos de entrada-salida, y que podamos tener cartografía de alta definición mejorada. También hemos entrenado, como os decía, con las redes YOLO. Este ejemplo que vemos aquí abajo es una red YOLO, pero trabajada con bounding box rectangulares y además con ángulo. Además de veíamos al etiquetar que estaba la clase, el centroide, el centro del polígono, el ancho y el alto. Bueno, pues esta red, además del ancho y el alto, lleva el ángulo. Lo lleva el ángulo como el coseno del ángulo y el seno del ángulo.
Entonces, cuando hay que etiquetar esto para entrenar una red, este es un nudo en el sur de Madrid, la M30, con la parte para ir a Andalucía y demás, donde hay un montón de puentes, como se pueden ver. Bueno, pues vemos que nos ha ido detectando puentes sobre el Manzanares, otros puentes sobre vías, y hemos entrenado la red con 3 tipos de puentes: sobre ferrocarril, sobre vía, sobre carretera y sobre ríos. Bueno, pues tenemos ahí ejemplos. También hemos entrenado este tipo de redes con las señales que os comentaba antes, las señales dibujadas en el asfalto. Aquí tenemos los distintos tipos de señales, los porcentajes de acierto en el entrenamiento, la validación y en el testing. Esto lo acabamos de publicar esta semana en Mediterranean Union, Geoscience Union. Y aquí hemos probado con distintos modelos de menor tamaño a mayor tamaño en YOLO, con distintos optimizadores, funciones de optimización. Y bueno, pues la que mejor resultados parece que da es este modelo, YOLO L5, con el optimizador SGD. Y esta, por ejemplo, es su matriz de confusión. Cómo se ha confundido a la hora de diferenciar o clasificar o identificar los distintos tipos de señales. La diagonal principal, por supuesto, tiene que ir hacia valores unitarios o en tantos por uno. Cuanto mayor sea la diagonal principal, menos se equivoca, menos valores hay en el resto de las celdas. Y bueno, pues vemos que la que peor resultados nos da, el objeto que peor resultado nos da es la flecha que tiene de frente, izquierda y derecha, que además se ven regular sobre las imágenes normalmente. Bueno, y una vez entrenados los modelos, ¿qué hacemos con entrenados los modelos? Pues hay que intentar dar salida a esos modelos haciendo que se utilicen de una forma sistemática, ¿no? Para usar estos modelos, lo que hemos ido haciendo es crear scripts parametrizables también que utilicen estas redes neuronales entrenadas tanto con TensorFlow o con PyTorch y que puedan hacer incluso uso de cartografía existente, pues para saber por dónde tenemos que ir explorando y no explorar, por ejemplo, las líneas de carretera donde no hay carreteras, que no tiene sentido ninguno, solo seguir las carreteras con un buffer en torno a ellas para buscar y mejorar la geometría de los viales. Y que al final de todo el procedimiento, pues que nos genere, por ejemplo, un fichero GeoPackage donde vaya guardando tanto las líneas continuas, discontinuas, como donde estarían esas señales dibujadas en el asfalto, los que identifica YOLO. Para todo ello estamos utilizando librerías open source, como os decía, TensorFlow, PyTorch, Stippy, TensorBoard y sobre todo también las librerías GDAL-OGR con la componente espacial para generar los GeoPackage y procesar las imágenes, ir sacando los trozos de imágenes directamente del servicio de mapas del PNOA o de ficheros que podamos tener. ¿Qué es lo que hace el algoritmo que parametrizable? Pues al final, si queremos recorrer una extensión, lo que tenemos que hacer es definir esa matriz de teselas que vamos a recorrer, con un pequeño solape, porque en los bordes las redes de segmentación semántica se suelen confundir. Entonces pedimos teselas, por ejemplo, de 256 y solo vamos a aprovechar de los 256 por 228, los 228 píxeles centrales. Los de la periferia los descartamos. Entonces el conjunto de teselas van a tener un poquito de solape. Una vez que se ha definido la tesela, lo que vamos a hacer es ir iterando filas y columnas y vamos a ir extrayendo o haciendo peticiones al servicio de mapas. Tendremos la imagen, se la pasaremos por una primera red que nos dice si sí o si no hay viales. Con eso ya nos descartamos hacer la segmentación semántica. Hacemos que el algoritmo sea un poco más óptimo, vaya más rápido o no sea tan pesado. Y si se ha detectado que hay viales, pues se hace la segmentación semántica multiclase o la normal. El resultado al final es una matriz. Esa matriz en NumPy, en Python, la transformamos a un fichero GeoTIFF georreferenciado, porque como conocemos qué corte hemos hecho del PNOA a través del servicio de mapas, le podemos dotar coordenadas y lo vamos guardando en un directorio. Cuando acaba de hacer todo el proceso, mosaicamos todas las imágenes de ese directorio y una vez que ya están mosaicadas, pues podemos hacer algún proceso de umbralización y aplicar algunos filtros morfológicos, básicamente pues para después vectorizar. Y lo tenemos encadenado con los algoritmos de GRASS para hacer el thin y luego la vectorización.
y generamos al final de ello, pues después de limpiar algunas geometrías pequeñitas, de longitud pequeña, y hacer alguna simplificación con Douglas Pecker, pues guardarlos en un fichero un poquito ya los resultados. Con las redes de reconocimiento, las de YOLO, pues el procedimiento es parecido. Con la tesela, con el conjunto de tiles, lo vamos pasando por la red YOLO. Lo que nos puede dar la red YOLO es, en una misma tesela nos puede identificar varias cosas. Puede haber varias señales, una de ceda al paso, una flecha, puede haber lo normal también puede haber un paso de peatones o lo que sea. Entonces nos va a ir dando varios objetos, tendremos que iterar sobre todas las predicciones que va haciendo, y lo que hacemos es guardar tanto el rectángulo donde estaría ese objeto como su centroide en 2 capas del fichero GeoPackage. Le asignamos la clase que ha predicho o ha inferido la red y también la incertidumbre o la certeza que tiene de que estén los datos bien. Bueno, aquí tenemos un problema con el tema, bueno, tenemos un problema, no, que tenemos que tener cuidado porque los datos nos vienen normalizados, 0, 1 dentro de la tesela, pero como conocemos las coordenadas de la tesela, pues los denormalizamos y le damos coordenadas a los datos. Bueno, ¿qué puede ocurrirnos? Pues que un mismo objeto, como tenemos cierto solape entre las teselas, como he dicho antes, pues nos lo detecten 2. Y entonces, bueno, pues hay que, después de todo esto, hay que pasar un algoritmo de limpiado para eliminar aquellos objetos que están duplicados, que estén muy próximos, que nos hayan detectado 2 veces, ¿vale? Y bueno, alguien se puede preguntar, ¿y para qué vamos a reconocer o por qué nos hemos propuesto el objetivo de reconocer nudos, rotondas y puentes? Bueno, pues las rotondas porque en numerosas ocasiones las líneas de pintura están borradas y no las identifica bien la segmentación semántica multiclase. Los nudos porque son complejos al tratar de dar continuidad a las líneas y porque cambia la vía que le corresponde. Por lo tanto, es bueno saber dónde tenemos que tener precaución a la hora de asignar el código de vía después, ¿no? Y normalmente el corte o el cambio es en los nudos. Y los puentes porque rompen la continuidad en las líneas de marcas longitudinales. Cuando tenemos una autovía y tenemos un puente por encima, el puente hace oclusión y además nos aparecen las líneas blancas dibujadas en la carretera en la parte elevada. Entonces, para poder quitar esos trozos de imagen y intentar darle continuidad a las líneas, pues viene bien tener identificados los puentes, aparte de que también está bien tener localizados de forma automática dónde hay un puente y de qué tipo de puente se trate, ¿no? Resultados. Llegando ya voy terminando. En cuanto a los resultados del proyecto, pues hay varios. Por un lado, conjuntos de datos que están accesibles online, ya están en este entorno, en este repositorio de datos que se llama Zenodo, tienen sus identificadores y de momento tenemos publicados 4 datasets, uno con los contiles de viales que tienen o no tienen viales para el problema de clasificación con tamaños de 256, 512 o 1024 y resolución de medio metro. Tenemos también el conjunto de datos de líneas blancas etiquetadas con las entradas, las líneas blancas continuas, discontinuas, etcétera, con tamaño de 256 y resolución de 15 centímetros. Marcas longitudinales, flechas, pasos, otras marcas en el asfalto también y las flechas con su ángulo. ¿Vale? 4 conjuntos de datos, estamos en un proyecto del plan estatal, nos obligan, o nuestro compromiso es a que los resultados también sean abiertos. Estamos en un entorno de Open, las jornadas de UXIG y también es correcto. En cuanto a publicaciones, pues de momento lo que tenemos son algunos artículos en el International Journal of Geoinformation, en Remote Sensing o en Electronics, el artículo sobre el tema de la red de las flechas, el ángulo de las flechas y soluciones ya end-to-end para extracción de datos de viales. Y otras 2 resultados en conferencias, ¿no? Una conferencia que ha sido esta semana, la de Mediterranean Geoscience Union, el lunes, y bueno, estaban terminando hoy, y otra que tenemos en evaluación para la primera mitad, para la primera mitad del 2024. Conclusiones. Bueno, pues la principal conclusión es que la inteligencia artificial aplicada al mundo geo es prometedora por los resultados que hasta el momento hemos alcanzado. También hemos hecho experimentos con redes en otros ámbitos no de carreteras, lo hemos aplicado para detectar o georreferenciar los aerogeneradores y también para
ver cómo podemos identificar y cartografiar los arrays de paneles solares, las instalaciones solares fotovoltaicas principalmente. Son dos entornos, el de los aerogeneradores, entidades de tipo punto o representados como punto, y los paneles solares como superficiales, y este es un tercero que es lineal, es decir, estamos abordando los tres tipos de representación abstracta de los objetos. La principal dificultad reside en la creación de los resultados, y una vez que ya tenemos los resultados, los datasets, el siguiente paso es tunear, es decir, ajustar los modelos para el problema que queremos solucionar. No siempre las soluciones que ya hay publicadas en forma de artículo, con pruebas de datos muy controlados o pequeños, o conjuntos de datos pequeños, son aplicables de forma masiva, ¿no? Y otra tercera y la última conclusión es que este campo está en constante evolución, es muy activo, cada poquito están saliendo nuevos artículos porque hay mucha gente trabajando en este ámbito, principalmente en China y en países asiáticos, y por lo tanto hay que estar constantemente atentos a los nuevos modelos, las nuevas versiones de las librerías que ofrecen mejoras, etcétera. El que haya mucha gente trabajando y el que haya muchas innovaciones o nuevas contribuciones también es un campo en el que nos da mucha competencia desde el punto de vista de investigación, y por otro nos ofrece, por un lado, oportunidades, pero también tiene sus problemas. Las oportunidades van a venir desde el punto de vista empresarial, porque como se está publicando mucho y se están demostrando muchas cosas, poco a poco pues lo va a poder ir implementando el tejido empresarial y lo va a poder llevar a producción, como intentamos hacer nosotros con el proyecto. Y bueno, pues creo que esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo para cualquier pregunta que se me quiera realizar. Gracias, Miguel Ángel. Muy interesante. A ver si está el chat disponible. A ver si hay alguna pregunta directamente en el chat. Y mientras, ¿tenéis previsto así pasos futuros, digamos, a partir de este proyecto, siguientes pasos, ampliar o...? Sí, no vamos a dejar de trabajar en el tema porque lo vemos primero desde el punto de vista de investigación, está siendo fructífero. Ya tenemos numerosas publicaciones que nos están permitiendo crecer dentro del grupo y con tesis y demás. Entonces, uno de los primeros campos que queremos seguir, vamos, lo de los puentes acabamos, como quien dice, de empezar a explorarlo. Tiene buenos visos, pero eso mismo de los bounding box orientados, pues puede ser muy útil para otro tipo de objetos que se puedan intentar cartografiar, ¿no? Que sean objetos rectangulares y que necesitemos detectarlos orientados. Otro campo que queremos ahora explorar a muy corto plazo es cuando cogemos el resultado de la segmentación semántica, normalmente pues en las intersecciones de los viales o de lo que sea, o de las propias rotondas, cuando lo intentamos vectorizar, los algoritmos de vectorización lo primero que hacen es aplicar un adelgazamiento de los píxeles a dejarlo en tamaño píxel 1 para luego ir vectorizando el píxel 1. Y entonces genera unas geometrías muy feas. Vamos a ver si podemos, mediante también inteligencia artificial, entrenar algunas redes que nos mejoren ese resultado de adelgazamiento en donde hay problemas, para que luego las intersecciones sean una línea y una intersección y no nos aparezca lo típico que nos aparece ahí, una especie de escalón o un triangulito cuando se hace la vectorización a partir de adelgazamiento de raster. Es otro tema de los que queremos seguir investigando. Bueno, el proyecto pedimos una extensión y tenemos hasta septiembre del 2024. Y bueno, pues tenemos todavía recorrido pues para terminar de los experimentos del conjunto de datos tan grande que tenemos. Nos falta la parte de testing y sacar las conclusiones y publicar más cosas, ir sacando publicación más cosas. A la vez estamos un poco colaborando también con Cotesa en un proyecto, una licitación que ganó con el IGN para mejorar la RT de alta definición. Y estamos haciendo transferencia de tecnología. Por lo tanto, también nuestro objetivo no es solo investigar por hacer paper, que está muy bien,
pero también es intentarlo llevar a la práctica, ¿no? Es decir, yo no me conformo con entrenar una red para identificar aerogeneradores, quiero crear una cartografía a nivel nacional de aerogeneradores. Ese es un objetivo, ¿no? Que lo puedan aplicar grandes institutos cartográficos o demás. Y bueno, pues en eso nos estamos moviendo. Y posiblemente pues pidamos una continuación de este proyecto, pues para seguir investigando pues en esas cosas que más o menos he comentado. Muy bien, muy interesante y hay faena ahí. Hay faena, Bastante, sí, hay faena. Muy bien. Bueno. Pues parece que no hay más preguntas, no hay preguntas. Todo muy claro. Ya nada, darte las gracias, Miguel Ángel. A vosotros por la oportunidad para presentarlo aquí. Gracias a todos los asistentes y nada, mañana continuamos con más ponencias. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde.